¡Qué padres padres! Un espacio de Conciencia Azul Podcast conducido por la psicóloga Shirai González. Un programa creado para acompañar a padres y madres en el maravilloso reto de educar, comprender y fortalecer los lazos familiares con herramientas, orientación y consejos que impulsan el crecimiento personal y el bienestar emocional. Porque ser padres no significa ser perfectos, significa aprender cada día. Cuando piensas en tu infancia, cuando piensas en tu casa, en tu hogar, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Qué momentos específicos recuerdas? No sé, algún cumpleaños, algún evento. O sea, pasan muchas cosas, vivimos muchas experiencias dentro de casa, dentro del hogar, pero estoy segura que de lo que más recuerdas es cómo te sentías cuando estabas ahí, cómo te sentías cuando estabas en casa, porque las emociones van dejando huella a lo largo de toda nuestra vida, por las diferentes experiencias que vivimos. Y en algunos casos, pues dejan cicatrices, dependiendo de ese tipo de experiencias. Y entonces, ahora te pregunto, ¿cómo se sienten tus hijos cuando están en casa? ¿Cómo se sienten tus hijos contigo? Esa es una pregunta interesante que vale la pena reflexionar porque nos puede ayudar a orientarnos de cuáles son el tipo de momentos que queremos preservar en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo crees tú que se sienta cuando llega a casa? ¿Se sentirá seguro? ¿Sí lo sentirá como un entorno seguro, como un entorno que lo escucha, que lo observa, que lo valida? ¿O tiene miedo de llegar, tiene miedo de equivocarse, no le gusta estar en casa? Justamente hoy estaba tomando un taller o estoy tomando un taller de prevención del suicidio y uno de los factores protectores importantes es la familia. Y por eso, y yo le comentaba a la instructora, mi objetivo de todo lo que trabajo no es propiamente la prevención del suicidio, pero sí el fortalecimiento de las familias, sí el fortalecimiento de los vínculos afectivos entre padres e hijos. Y cuando uno trabaja eso, realmente fortalece el entorno familiar. Nosotros los adultos somos los responsables de proveerles a nuestros hijos un lugar seguro para vivir, un lugar seguro para estar. ¿Y cuál es ese lugar seguro? El hogar, la casa. Y por eso te pregunto, ¿qué es lo que tus hijos recordarán de su casa, de su hogar, de su infancia o de estar contigo en unos 20 años? Eh, Muchas veces cuando educamos desde el enojo, realmente esos instantes podemos hacer que cambien inmediatamente. El eco emocional de un grito que viene a lo mejor desde mi frustración, desde la herida del enojo, puede marcar a nuestros hijos por muchos años y dejar una huella que puede lastimar por mucho tiempo. El día de hoy vamos a hablar justamente de eso, de qué pasa cuando educamos desde el enojo, pero no es para acusar, no es para culpabilizar, no es para juzgar, sino para que comprendamos qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos hacerlo diferente. Alza en la mano quien no de repente ha dicho así como, ay, prometí que ya no iba a gritar otra vez, ¿no? Otra vez me exalté. Y bueno, por supuesto que también levantó la mano. Así que bienvenidos a un episodio más de este podcast de Qué Padres Padres. Para mí es un gusto y un placer poder estar con ustedes. Soy Shire González, psicoterapeuta, conferencista, escritora, formadora y mentora, creadora del método CART y con muchísimo gusto te comparto estos temas justamente con el objetivo de fortalecer a las familias y cuidar la salud mental de los niños y los adolescentes. Te agradezco muchísimo que me abras este espacio para estar contigo y poder compartir acerca de una crianza más consciente. Pero bueno, am, justamente esta semana atendí a un chico universitario, un chico listo, inteligente, preocupado, responsable, educado, pero que se le dificultaba la toma de decisiones. De hecho, su motivo de consulta era en parte esto, que le costaba mucho trabajo tomar decisiones. Y cuando estuvimos platicando, le pregunté, bueno, cuál era la parte difícil de tomar decisiones? Y él contestó, equivocarme. Tiene miedo de tomar decisiones porque tiene miedo de equivocarse. Y seguimos platicando. Y en eso me dice,
Cuando era niño, cada error, cada vez que me equivocaba, terminaba en grito. O sea, realmente era como si no hubiera oportunidad de equivocarse, como no hubiera oportunidad, en caso de que cuando somos niños, como si no tuviéramos la oportunidad de equivocarnos. Y con el tiempo, pues sí, él empezó a dejar de hacer cosas nuevas, él empezó a dejar de intentar cosas y no se sentía seguro de que le podían salir bien, aun cuando las quisiera hacer, y estamos hablando de deporte, de cosas que le gustaban, pero tenía miedo de intentarlo porque tenía miedo de equivocarse y que eso le trajera un regaño, un insulto, de alguna manera una agresión verbal o algo. Al contrario, él quería esforzarse por hacer las cosas bien, por ser un buen hijo, por cumplir expectativas, pero sin darnos cuenta, pues el miedo empezó a tomar un lugar importante en el aprendizaje, porque el detalle no es el grito de momento, o sea, no es lo que pasa nada más en ese segundo, sino realmente el verdadero problema es lo que se va quedando, el significado que se le va dando y cómo el niño va aprendiendo a manejar esas situaciones y cómo va formando el concepto de sí mismo a partir de nuestras reacciones. Esa es de las partes más importantes. Y cuando el enojo se convierte en algo habitual, o sea, en algo que constantemente marca la manera en cómo nos relacionamos con nuestros hijos, pues pueden ocurrir algunas cosas que a lo mejor no nos damos cuenta, que no son tan visibles en ese momento, pero el niño puede empezar a pensar que él es un problema, que él hace las cosas mal, que no es suficiente, que es un inútil, que no lo van a aceptar si se equivoca o que no es un buen hijo. Y todas esas frases que pueden pasar por la mente de un niño y un adolescente realmente pesan muchísimo, muchísimo y va afectando su nivel de autoestima. Y empieza a haber un nivel de autoexigencia porque entonces tienen miedo de equivocarse y quieren ser perfectos. Y esas ideas no van desapareciendo con el tiempo, al contrario, se van quedando y se van transformando y entonces tenemos adultos a lo mejor con un alto nivel de autoexigencia, poco tolerantes, con temor a tomar decisiones y con temor a equivocarse, etcétera, etcétera. Y eso generalmente desgasta muchísimo emocionalmente y puede mantenerse en altos niveles de estrés, de ansiedad, etcétera, ¿no? O en otros casos pueden optar por no arriesgar, por no hacer las cosas que quieren. Si lo ven que son difíciles, no, pues mejor no lo intento. Y entonces pueden llegar a vivir también una vida frustrada porque no hacen las cosas que habían querido hacer por el temor de no ser suficientes, de no hacerlo bien, de no poder con ello, porque aprendieron que equivocarse no era una opción. Así que te invito a que reflexionemos acerca de qué tanto tus hijos, cómo tus hijos están viviendo el error, cómo manejamos con nuestros hijos cuando se equivocan, qué pasa cuando ellos se equivocan. O sea, cuando hay un enojo constante en casa, en realidad no solo estamos corrigiendo conductas, estamos marcando significativamente la vida de nuestros hijos y va definiendo la manera en cómo ellos empiezan a percibirse a sí mismos y en lo que esto les permite hacer o no hacer en un momento determinado. Pero aguas, esto no significa que no nos podemos enojar. O sea, no significa que no tenemos derecho a molestarnos nosotros como personas, como adultos, como padres. Claro que sí, pero significa que tendríamos la obligación y la responsabilidad de aprender a manejar nuestro enojo, de aprender a regular nuestras emociones para que no descarguemos esa emoción, esa frustración con nuestros hijos. Por supuesto que sí se puede hacer eso, porque si no, entonces el enojo va lastimando el vínculo emocional con nuestros hijos. Y al contrario, si nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, a regular nuestro enojo, es mucho más fácil que tú puedas educar y puedas transmitirle una enseñanza a tu hijo a partir de la situación que sucedió y no solamente a lo mejor transmitir miedo, incertidumbre, inseguridad, ¿no? Incluso cuando se equivocan, deberíamos transmitirles la seguridad de que las cosas se pueden resolver o buscar la manera de corregir el error o de resolverlo. Sabemos que los niños de alguna manera van desarrollando el concepto de sí mismos y su seguridad pues a partir del entorno inmediato, a partir de casa, de la familia y a partir de la mirada de las personas que están alrededor de él.
que generalmente es la familia, mamás, papás, hermanos. Así que cuando una familia está marcada por gritos constantes, por señalamientos, por humillaciones, comparaciones, realmente inclusive el sistema nervioso se mantiene en un estado de alerta, porque es como no saber. Y eso hay chicos que, o niños, inclusive niños que me lo dicen en consulta, ¿no? No, pues me quedo en mi cuarto y cierro la puerta y estoy esperando a ver a qué horas llega mi papá enojado. O estoy esperando a ver a qué horas llega mi mamá y me grita. O abren la puerta y de pronto ya gritaron y no sé ni por qué. Y a veces cuando los escucho, me decía un niño, y a veces cuando los escucho que vienen subiendo las escaleras, ya sé si vienen enojados, pues supongo que la marcha, el caminar se escucha distinto, ya sé que vienen enojados y ya nada más estoy esperando a que me digan, a ver, ¿qué hice ahora? Cuando ni siquiera saben si ellos hicieron algo, algún comportamiento equivocado o que los papás lo señalen, pero es como que a ver que hice algo mal ahora, ¿no? Entonces, sí, vamos despertando en los niños ese temor, esa preocupación, esa inquietud y mantenerlos en estado de alerta. Y la verdad es que no está padre que un niño viva en estado de alerta en su casa, en su hogar, en su cuarto, en su espacio, donde se supone que debería ser su lugar seguro. Y esto pues va afectando obviamente en el estado de ánimo de los niños, en la manera en cómo se comportan, pueden ser niños que también se la pasan molestos, irritados, gritando, con dificultades a lo mejor en la escuela para aprender, para concentrarse, para poder resolver o enfrentar situaciones con los otros, pero sobre todo para regular sus propias emociones. Si los adultos no regulamos nuestras emociones, va a ser mucho más difícil que podamos ayudar y enseñar a nuestros hijos a que regulen sus propias emociones. Por eso es importante el desarrollo de la inteligencia emocional como papás para poder tener recursos y poder enseñar a nuestros hijos a que ellos también vayan desarrollando su propia inteligencia emocional. Porque al contrario, cuando como adultos aprendemos a regularnos, a manejar nuestras emociones, a reconocerlas, a canalizarlas de una manera más clara, más saludable, podemos trabajar y atender con nuestros hijos con mayor tranquilidad, con mayor firmeza, con mayor claridad, pero sobre todo con mayor respeto y transmitirles la confianza de que aunque algo hayan hecho mal, o sea, eso no quiere decir que los dejamos de querer. Eso no quiere decir que los rechazamos o que no los aceptemos, sino al contrario, podemos hacerlos sentir seguros para que puedan juntos encontrar opciones y soluciones para corregir lo que haya que corregir. Y los niños recuerden que van aprendiendo la manera de enfrentar la vida y de resolver los problemas y los conflictos a partir de cómo observan y comprenden que se resuelven los problemas y los conflictos con nosotros, con los padres. Así que tenemos grandes e importantes retos y tareas el día de hoy para manejar nuestro enojo. Así que te invito a preguntarte, ¿cómo crees tú que se siente tu hijo cuando tú te enojas? Y miren, los niños tienen una facilidad de percepción que ellos identifican inmediatamente si tú estás molesta, molesto o no, aun cuando no sea con ellos. Pero ellos lo sienten y te preguntan, ¿estás enojado? Uno les puede decir no y a lo mejor estás furioso, ¿no? Y ellos lo van a notar y aunque tú les digas que no, van a reconocer tu emoción. Entonces es válido ser claros y decir, sí, sí, en este momento me siento muy molesta o estoy muy enojada y si es por algo que hicieron, se vale decirlo, y si es por otra cosa, decir, pero no tiene que ver contigo. Tengo molestia del trabajo, por ejemplo, o con tu papá, no sé. Entonces, se vale hablar y será con claridad. Mientras más claro seas con tus emociones, estás enseñando también a reconocerlas, porque no hay emociones malas. Entonces, vale la pena reconocer las emociones que estamos experimentando. Y cuando yo te pregunto, bueno, ¿cómo siente tu hijo cuando estás enojada o enojado? No quiero que contestes desde lo que a ti te gustaría que tu hijo sintiera, sino realmente qué es lo que tú crees, cómo crees que se siente él o ella cuando a ti te ve enojado. Y te invito a reflexionar también, ¿qué aprendiste tú acerca del enojo cuando eras niño? Cuando tú veías que tus papás estaban enojados o tus hermanos o las personas con las que vivías cuando estaban enojados, ¿qué aprendiste? ¿Se podía hablar? ¿Se podía gritar? ¿Se podía equivocarse? ¿Se podía decir algo? ¿O te ignoraban? Realmente eso va marcando lo que aprendemos, cómo manejar nuestras emociones. Lo he repetido en algunos webinars, el
la versión de una paciente, ¿no? De una chica ya como de 19 años, que ella platicaba cómo era difícil vivir con su mamá, que no regulaba sus emociones y que gritaba y se desbordaba y la insultaba. Y ella era la que tenía que guardar silencio, porque decía, si yo decía algo era peor. Y entonces yo le preguntaba, ¿y cómo le hacías? Y su respuesta es de las que más me ha llamado la atención a lo largo de todos estos veintitantos años, porque ella contestó, me convertí en una planta. Y yo, ¿cómo en una planta? Sí, no me movía, trataba de que, de que mi respiración no se notara, que no se escuchara, me quedaba quieta hasta que yo escuchaba que mi mamá se calmaba, no quería que me viera, no quería que me escuchara, porque si no se ponía peor. Cuando ella se calmaba, entonces yo ya podía moverme. Entonces, imagínense el impacto emocional de esa niña, porque cuando lo vivió era una niña y creció con ese aprendizaje. Por eso hoy como adulta tiene dificultades para enfrentar las emociones, tiene dificultades para enfrentar las situaciones de tensión. Cuando está con otras personas y ella percibe que se viene un conflicto, a ella le genera demasiada angustia y no sabe qué hacer con ello y cómo manejarlo. Porque en su historia de vida, pues los conflictos, las emociones se desbordaban y ella al no saber qué hacer, entonces ella quería desaparecer en ese momento. Entonces, bueno, aquí la pregunta va dirigida justamente en eso, a que vayamos pensando y reflexionando cuál es el aprendizaje, la enseñanza con lo que nuestros hijos están quedando a partir de la manera en cómo nosotros estamos manejando las emociones con ellos. Pero la buena noticia es que siempre se puede aprender, que la inteligencia emocional es una serie de habilidades que se pueden desarrollar y que hoy te invito a que empieces a trabajar con ellas. No se trata de evitar sentir, no se trata de, oh, bueno, ahora no me puedo enojar. No, claro que puedes enojarte, estás en todo tu derecho de enojarte, pero también estás en toda tu obligación de saber qué hacer con ese enojo y cómo canalizarlo para que no se descargue justamente en la vida de tus hijos. Y se vale decir frases como, en este momento estoy muy enojada, en este momento estoy muy molesta, necesito 5 minutos para tranquilizarme. Y ahorita hablamos, o ahorita regreso, o ahorita regresas, dependiendo. Se vale decirlo, se vale reconocerlo. Inclusive entre las parejas, uno de los grandes conflictos es que alguien está diciendo, espera, pausa, necesito aire, y la otra persona está intentando resolver y resolver y resolver, y lo único que hace es como potencializar el conflicto. Entonces, si alguien te dice, estoy muy molesta, muy enojado, necesito 5 minutos, algo muy prudente que podemos hacer es regalarle esos 5 minutos a la persona, porque la persona está identificando qué es lo que necesita en ese momento para tranquilizarse. Entonces, si tú necesitas esos 5 minutos, se vale pedirlos, por supuesto, y enseñar a nuestros hijos que se vale respetar que tenemos esa necesidad. Cada vez que tú logras regularte, cada vez que tú logras tranquilizarte antes de corregir, le estás regalando a tus hijos un ejemplo increíble de cómo se pueden manejar las emociones y les puedes transmitir seguridad, seguridad emocional. Y eso es de los mejores aprendizajes que le puedes dar a tu hijo, más allá de la enseñanza que tú le quieras transmitir a partir de la situación que se haya presentado, ¿no? Y que vayan a trabajar. Así que una de las herramientas que hoy quiero, porque en cada episodio te dejo una herramienta, la herramienta que hoy quiero compartir contigo sobre este tema es la pausa que protege el vínculo. Cuando tú sientas que estás enojado, que te estás enojando y que el enojo va subiendo a lo mejor y ya sabes cómo va a terminar, yo te invito a que te detengas unos segundos y tú puedes detectarlo a través de tus sensaciones corporales, de tu cuerpo, cómo está reaccionando tu cuerpo. Empiezas a sentir, no sé, calor en la cara, los puños, la garganta, la panza, el pecho, la espalda, no sé. Esas señales que te están indicando que la emoción está subiendo de intensidad. Entonces, cuando tú sientas que te estás enojando, detente unos segundos. Respira profundamente 3 veces. No digas nada. Concéntrate en ti, ni siquiera en tu hijo en ese momento. Concéntrate en ti. Respira profundo 3 veces y piensa, en realidad, ¿qué quiero enseñarle con esto? ¿Qué es lo que quiero que mi hijo aprenda de esta situación? Y todavía una pregunta un poquito más profunda, tal vez y más compleja.
¿Qué quiero que mi hijo recuerde de esta experiencia, de este momento, cuando sea adulto? Y eso te va a llevar a ubicar cómo quieres manejar la situación, inclusive pensar en exactamente qué es lo que quieres decir. No es fácil, no es una herramienta fácil. Se requiere entrenamiento, se requiere un alto nivel de conciencia para detenerte y poder desenfocar a lo mejor el problema de tu hijo y poder enfocarlo en ti, en lo que tú quieres enseñar, en lo que tú quieres transmitirle a tu hijo en ese momento, y entonces después vuelves a conectar con tu hijo para darle eso que acabas de pensar. Es un reto y yo te invito a que lo intentes y me puedes platicar en los comentarios cómo te va con esto. ¿Cuál es la parte fácil? ¿Cuál es la parte difícil? ¿Se pudo o no se pudo? Así que quiero invitarte que durante esta semana, en las noches antes de dormir, te preguntes, ¿hubo algún momento en el día en el que el enojo ocupó mayor lugar que el aprendizaje, por ejemplo, o mayor lugar que el amor? Si descubres que sí, no es para que te juzgues, no es para que te culpes, no es para que te castigues, sino más bien para poder definir si, bueno, mañana tengo que hacerlo mejor, mañana debo concentrarme más, mañana tengo que intentarlo otra vez, para que vayas mejorando en el día a día. Pero si no hacemos esas pausas, no nos detenemos para reflexionar acerca de esa situación, podrá tu hijo crecer y a lo mejor el enojo sigue ocupando un espacio importante en la familia. Porque yo sí estoy convencida que cuando agarramos mayor nivel de conciencia acerca de lo que estamos haciendo, las soluciones vienen por añadidura. Así que para ir cerrando este episodio, pues quiero decirte algo más como mamá que como terapeuta. Seguramente habrán días o has tenido días que termines gritando más de lo que te hubiera gustado. Quizá hubo un momento que por la frustración, el cansancio, el miedo, la incertidumbre, el estrés, por lo que quieras, hayas terminado gritando, hayas terminado explotando. Muy seguramente te ha pasado y probablemente te vuelva a pasar. Aquí lo importante es que no sea la constante, que no sean como las más veces y que tengas tú también toda la disponibilidad de empezar a hacerlo distinto, de poder querer aprender a manejar tus emociones para que entonces la comunicación con tus hijos sea con mucha más tranquilidad, mucha más calma y por supuesto que fortaleciendo muchísimo más el amor. Así que como te digo, muchas veces nuestros hijos no necesitan que seamos perfectos, pero sí necesitan que seamos humildes, disponibles y que pidamos disculpas cuando las necesitamos pedir también. Eso es muy valioso. Reconocer cuando nos equivocamos porque les estamos dando a ellos la oportunidad de que reconozcan cuando cuando se equivocan también, ¿no? Así que bueno, pues si este episodio te dejó algo, si te gustó, si tocó tu corazón, yo te invito a que lo compartas con otras mamitas, con otros papitos que necesiten escuchar esta información y que también quieran ir trabajando una crianza más consciente para fortalecer las relaciones con sus hijos. La verdad es que a mí me encanta mucho trabajar con padres porque estoy convencida que el trabajo no es con una persona, sino es como con las familias y como lo decía la vez pasada, cuando se rompen patrones, se transforman generaciones distintas. Y quiero invitarte también a que me sigas en las redes sociales con todo lo que comparto cada semana, con mis talleres, cursos, todo lo que hacemos, psicoterapia, por supuesto, y especialmente quiero invitarte al sexto congreso virtual, Qué Padres Padres, que vamos a tener en el mes de octubre, en este año con el tema SOS Adolescente en Casa. Así que vamos a estar más de 10 especialistas platicando contigo, trabajando contigo para fortalecer los lazos familiares, para mejorar la comunicación y aprender a cómo manejar esas situaciones que se puedan presentar con nuestros hijos justo en la etapa de la adolescencia. Porque quiero decirte que las familias no cambian cuando los hijos cambian. A veces creemos es que cuando deje de, cuando empiece a... No, las familias no cambian cuando los hijos cambian. Las familias cambian cuando los adultos asumimos la responsabilidad de alguna manera de brindar ese entorno seguro, de poner límites
para poder educar con mayor conciencia y sobre todo con mayor propósito. Soy Shirley González y pues estoy encantada de compartir con ustedes un episodio más de este podcast Que Padres Padres y los espero en el siguiente episodio. Así que hasta la próxima. Escúchanos en Spotify y síguenos en todas nuestras redes sociales. Sé feliz, es gratis.